Viernes 11 de diciembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19. Pero, ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan unos a otros diciendo: «Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado endechas y no os habéis lamentado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vemos un contraste entre la figura de Juan Bautista y la figura de Jesús. Podemos sacar tres enseñanzas de este Evangelio. Primera, somos una generación de inconformes. Segunda, no te olvides, Dios es justo. Tercera, Dios es misericordioso. En primer lugar, reflexionemos sobre esta primera enseñanza. Somos una generación de inconformes. Vemos que en el Evangelio el Señor propone una parábola de unos niños sentados en una plaza que se gritan unos a otros: hemos tocado la flauta y no han bailado. Hemos entonado endechas, es decir, cantos fúnebres, cantos tristes, y no han llorado. Es decir, nada les llena. Con esto el Señor está hablando especialmente a los fariseos, le está hablando especialmente a los doctores de la ley, le está hablando especialmente a aquellos que no han querido la visita de Dios, ni con la austeridad de Juan Bautista, que sería en el ejemplo de Jesús, el que ha tocado endechas, es decir, estas canciones tristes, y no les ha llevado al llanto del arrepentimiento, ni con la visita de Dios a través de Jesús, Dios mismo encarnado, que les ha tocado una melodía dulcísima a través de la flauta y no han bailado de la felicidad por escuchar un mensaje de tanta ternura, un mensaje de acogida a los necesitados, de acogida a los pecadores, de conversión. Esta inconformidad refleja muy bien la inconformidad también de nuestra generación. Podemos decir que hoy incluso somos una generación más inconforme que aquella. Es la generación a la que nada llena. Tomamos un videojuego y ya queremos otro. Compramos una ropa y a la semana está obsoleta. Logramos una meta y no terminamos de festejarla cuando ya estamos soñando con otra nueva meta. Es decir, nada nos llena. Por otra parte, respecto a la vida espiritual, nada nos convence. Es famosa y célebre esa frase que dice: para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Esto es una sociedad que desconfía de todo. Una sociedad que desconfía de lo que siempre hemos sabido. Una sociedad líquida, como decía algún filósofo. Una sociedad que no tiene ya principios sólidos. Lo curioso y paradójico es que cuando nada te convence, todo te convence. Es decir, si dejamos de creer en lo sólido, en lo verdadero, empezaremos a creer en cualquier otra cosa. Alguien decía también muy sabiamente que no existen ateos, sino idólatras. Si dejas de adorar al Dios verdadero, terminarás adorando cualquier otra cosa. Y por eso tenemos gente apostatando de la verdadera fe y adhiriéndose a pseudoespiritualidades orientales que no responden a las preguntas más profundas que Cristo nos vino a responder. Somos una generación inconforme porque nos quejamos por todo. Si te das cuenta, no pasamos un día sin quejarnos por algo. Que el frío, que el calor, que el hambre, que el sueño, que el dolor de cabeza, que el dolor de espalda. Nos quejamos por la situación económica. Nos quejamos si tenemos mucho porque hay mucho trabajo, si tenemos poco porque no hay trabajo. Nos quejamos si tenemos carro porque el tráfico es tremendo, si no tenemos carro porque estamos apretados en el transporte público y masivo. Por todo nos quejamos. Somos una generación de inconformes. Esto lo expresaba muy bien San Agustín en su famoso libro Las Confesiones. Nos has creado, Señor, para ti,
y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esta generación de inconformes solamente encontrará reposo en el Señor, en una verdadera conversión, en un giro de 180 grados que como sociedad debemos dar, pero antes de darla como sociedad, esa vuelta la tenemos que dar como individuos, ese giro lo tenemos que dar nosotros personalmente. Es Dios el único que puede llenar tu corazón. Y no digo que Dios genere personas conformistas tampoco. No digo que dejemos de luchar por lo que es correcto, por la justicia social. No. Pero digo que en todo se leerá un mensaje sobrenatural. Y siguiendo los preceptos del Señor, viviendo aquello que nos enseña el Señor, es como lograremos hacer una sociedad verdaderamente justa. Segundo, no lo olvides, Dios es justo. Es importante recordarlo, porque muchas veces solo tenemos la imagen de un Dios misericordioso. No se puede perder de vista la justicia divina. Juan Bautista nos viene a recordar la justicia divina. De hecho, la predicación del Bautista era una predicación fuerte, una predicación que exhortaba y llamaba a la conversión. Y no podemos decir que hay una oposición entre la predicación de un Dios justo y la predicación de un Dios misericordioso, porque es el mismo Dios el que es justo y es el mismo Dios el que es misericordioso. Debemos decir que no podemos perder de vista el santo temor de Dios, el santo temor de ofenderle. Se ha llegado a una chabacanería en la relación con Dios que ya no se respeta a Dios. Y escúchenme, todo verdadero amor exige respeto. Todo verdadero amor exige respeto. Ese don del Espíritu Santo, el santo temor de Dios, que no debe ser entendido como el miedo a Dios, el miedo a un ser lejano que está allí para castigarme, sino el temor de ofender a un papá que ha sido tan bueno y al que nos debería dar horror romper el corazón. Es algo que no podemos perder de vista. En la manera como nos comportamos dentro de la iglesia, en los actos litúrgicos, en la reverencia que tenemos en el momento de la oración, todo eso expresa precisamente ese santo temor de Dios, que no nos hace olvidar que Dios es infinitamente misericordioso, pero que también es infinitamente justo. En este orden de ideas también tenemos que comprender con claridad que hasta de una palabra ociosa, dice Jesús en el Evangelio, hemos de dar cuenta. Entonces, recordemos con la predicación de Juan Bautista la justicia divina que nos llama a la conversión y lloremos nuestros pecados y lloremos cuando se nos entonan estas endechas, estas canciones fúnebres. Es decir, cuando se nos predica algo fuerte, no rehuyamos esta predicación, no rehuyamos la llamada a la conversión que Dios nos hace. Al contrario, escuchémosla con compunción de corazón, compungidos y digámosle al Señor, perdóname, perdóname. Tercero, Dios es misericordioso. Y podría decir, Dios es misericordiosísimo. Todo lo perdona, todo lo perdona. Oye, escúchame, no importa lo que hayas hecho, Dios lo perdona. No importa cuántos pecados haya cometido una persona, Dios lo perdona. No importa cuán profundo sea el abismo en que se encuentre, Dios lo perdona. Dios lo perdona todo, pero hay que evitar el misericordiosismo. Dios es misericordiosísimo, pero Dios no aplica un misericordiosismo en nosotros. ¿Qué significa esto? Un misericordiosismo sería una misericordia malentendida, una misericordia en la que se deje al pecador en su pecado. No, Dios no actúa de esa manera, porque el mayor acto de verdadera misericordia es ayudar al pecador a salir del pecado, porque el pecado es esclavitud, porque el pecado es cadena, porque el pecado es oscuridad, porque el pecado es tristeza, porque el pecado es soledad. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que soy misericordioso dejando a una persona en el triste estado al que lo ha reducido el pecado? La invitación de Cristo es una invitación a recorrer el camino de la misericordia, precisamente reconociéndonos pecador. Misericordia significa eso. Es Dios que pone el corazón en la miseria del hombre, pero para ello yo debo reconocerme miserable. Para ello yo debo reconocer que me he alejado de la casa del Padre. Debo entrar en mí mismo
y recordar los banquetes que tiene la casa de mi Padre e ir a pedirle perdón. Estos son los cantos alegres. Estos son los cantos de flauta que nos deberían poner a bailar. ¿Se acuerdan que cuando el pastor bueno encuentra a la oveja perdida, arma una fiesta enorme con todos sus amigos para alegrarse por la conversión de aquel que se había perdido? Pues así Dios se alegra cuando una persona que estaba lejos regresa al redil, cuando ese hijo que estaba perdido es hallado. Primero, somos una generación de inconformes. Segundo, no lo olvides, Dios es justo. Tercero, Dios es misericordioso. Todo lo perdona. Amado Señor, encontrarnos contigo será encontrar la plenitud de aquello que anhela nuestro corazón. Pero ese encuentro contigo me hace contemplar lo grande que eres y por tanto me hace respetar tu grandeza. Pero es una grandeza que no es lejana, sino cercana, que perdona, que se acerca al necesitado. Por eso es una grandeza misericordiosa. Te suplico, Señor, que tengas misericordia de mí y de mis pecados. Amén. Compromiso. Hoy no me voy a quejar por nada. Hoy no me voy a quejar por nada. Al contrario, toda incomodidad la ofreceré al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.